Guiones y guionistas, capítulo 551. Hoy vamos a analizar el viaje del héroe en la película King Richard. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del competitivo mundo de los guionistas y el triunfante arte de los guiones. Hoy volvemos a hacer un análisis del viaje del héroe tomando como modelo una de las películas más sonadas, más importantes del año pasado, King Richard. Una película que obtuvo 6 nominaciones a los premios Oscars, incluida la de Mejor Película y la de Mejor Actor, que, por cierto, ganó de una forma bastante explosiva su protagonista Will Smith. Hay que reconocer que ese premio nos dio una de las imágenes más sonadas de la ceremonia. Muy bien, pues hoy vamos a ver cómo su protagonista sigue estas 12 etapas. Ya sabéis que si estáis interesados en cómo funciona la estructura del viaje del héroe, tengo un libro gratuito de 93 páginas en la web, ¿no? Un libro que analiza el viaje del héroe en narraciones actuales como Joker o Parásitos, entre otras. Tan solo tenéis que ir a la web cursosdeguion.com, a la sección de podcast que hay en la parte inferior, y ahí, bueno, pues le entras en cualquiera de los podcasts que hay y os aparece cómo conseguir este libro gratuito. Y hablando de la plataforma, recordaros que en cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Tenemos cursos que nos enseñan a escribir cortos, largos, series, documentales, cómics, bueno, hay de todo, porque tenemos ya 80 cursos, bueno, hay más de 80 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. Puedes aprender a desarrollar estructuras narrativas, personajes o cosas más concretas del oficio, como por ejemplo, hace 4 años ya monté un curso presentando diversos programas gratuitos de escritura de guión y, bueno, como ha pasado mucho tiempo y hay algunos programas que se han desactualizado y otros que han aparecido nuevos, estoy ampliando clases nuevas. En la clase de hoy vamos a analizar Arc Studio, un programa freemium que tiene una parte gratuita y otra de pago y que innova en cuanto a lo visual, tiene una parte visual bastante potente. También os recuerdo que estamos en plenas votaciones del concurso de guión de cortometraje, ¿no? Que podéis escuchar los 5 finalistas, podéis ver sus guiones y votar el preferido en la web. Y la semana que viene, el 27, bueno, pues veremos cómo queda finalmente el podio entre estos 5 finalistas. Bueno, nos vamos con este viaje del héroe. King Richard, que en España se llamó el método Williams, ¿no? Aprovechando que Williams es un apellido mucho más común en el mundo del tenis. Y en Hispanoamérica se llamó Rey Richard, una familia ganadora. Bueno, pues es una película biográfica, es un biopic que está dirigido por Reinaldo Marcus Green y escrita por Zach Bailey. Esta película lo que hace es seguir la vida de Richard Williams, que es el padre y entrenador de las famosas tenistas Venus y Serena Williams, que son productoras ejecutivas de esta película, ellas dos, ¿no? Y el protagonista, como ya dije antes, es Will Smith en el papel principal, que es el que hace del rey Richard y que ganó el Oscar. Porque su interpretación, la verdad es que es bastante impresionante. No tanto la recepción del Oscar, pero la interpretación, que es por lo que le dieron el premio, la verdad es que está bastante lograda. Bueno, como la mayoría de los biopic de estas películas basadas en la historia real, no es un documental, ¿no? Con lo cual eso tenemos que tenerlo en cuenta y se toma muchas libertades. De hecho ya os aviso de que en la plataforma he preparado un curso sobre cómo escribir un biopic, que es un género que está totalmente de moda, es un género que ha saturado todas las nominaciones de los Oscars en los últimos años y bueno, van a ser 6 clases súper potentes de cómo poder hacer biopic. Y claro, como vemos en el curso, es normal entender que hay que tomarse libertades en pos de la narración. Pero bueno, en el caso de esta película sí que es verdad que hay muchos momentos que tú ves en la película, sobre todo estas recreaciones de los clips, de los vídeos en medios, en entrevistas, que todo eso sucedió en la vida real. Y también hay que recordar que tanto Venus como Serena Williams eran productoras y le dieron la bendición a la película, lo que de alguna manera también aumenta la credibilidad. Una entrevista que hizo el director en Vanity Fair en el que dijo que habló con las hermanas tanto para obtener anécdotas para incluir en la película como para obtener su bendición para cambiar las cosas. Y que bueno, que fueron muy receptivas a que tomara algunas libertades. Con el padre, con el protagonista, con Richard Williams, que ahora tiene 79 años, el director dice que no habló.
Bueno, si no habéis visto la película o para recordarla, os dejo aquí un link con el tráiler de la película. Y para los que queráis profundizar más, también os dejo un enlace al guión, para que podáis ver el guión de King Richard directamente. Bueno, como esto es un podcast y es de audio, os recuerdo la sinopsis. Basado en la historia real, King Richard sigue el viaje de Richard Williams, un padre imperturbable que contribuyó a la educación de dos de las atletas que terminarían cambiando el tenis para siempre. Impulsado por una visión clara de su futuro y utilizando métodos poco convencionales, Richard tiene un plan que llevará a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, en California, al escenario mundial con iconos legendarios. Bueno, como siempre, lo primero, determinar quién es el héroe, que en este caso, como buen biopic, nos lo dejan ya claro en el título. Bueno, pues aquí es Richard Williams, que es un padre que es capaz de escribir incluso un plan que detalla cómo ayudaría a su descendencia, a sus hijas, a tener éxito antes de que ellas nazcan y llevarlo a cabo. Aunque para ello utiliza métodos poco convencionales y teniendo siempre en cuenta la educación de sus hijas. Nos vamos con las etapas. Primero, mundo ordinario, que recuerdo que es el mundo normal del héroe antes de que la historia comience. Bueno, pues al criar su familia en Compton, en este barrio de California, Richard quiere guiar a sus hijas para que alcancen la grandeza. Y antes de que nacieran escribió un plan de 78 páginas que detallaba cómo las ayudaría a tener éxito. Y bueno, empieza con que sube a sus 5 hijas en la camioneta familiar y las lleva a una cancha de tenis del vecindario y las entrena ahí con un carrito de compras de pelota de tenis usadas. Porque él quiere que se capaciten profesionalmente, ¿no? Tiene un exceso de trabajo, trabaja mucho y tal, pero bueno, él se esfuerza por mantenerlas alejadas de las calles violentas. Ese es un mundo ordinario, un mundo en el que, bueno, pues quiere proteger y que sus chicas sean exitosas. Llamada a la aventura. Al héroe se le presenta un problema, un desafío o una aventura. La llamada de la aventura establece las reglas del juego, plantea la contienda y define el objetivo del héroe. Este paso coincide con los del otro que otros teóricos de guión llaman como el detonante, incidente desencadenante. Claro, aquí pasa algo muy curioso, porque su objetivo lo tiene claro ya desde antes de que nazcan sus hijas. O sea, no es que de repente pase algo y aquí en esta llamada a la aventura y dices, bueno, a partir de ahora quiero que mis hijas sean exitosas en el mundo del tenis, porque es algo que ya traía desde antes. Entonces aquí realmente funciona al revés esta llamada a la aventura. Hay un momento mientras practican que Richard y sus hijas son interrumpidas por adolescentes que luego golpean a Richard. O sea, es algo como en contra. En casa, realmente su esposa, solidaria y tal, crean el sueño, le apoyan y tal, porque viven en una casa muy pequeña, él trabaja por las noches a llegar a fin de mes, pero bueno, él está siempre como preparándose, leyendo revistas de tenis para preparar a las chicas. El caso es que tiene este doble revés. Primero, el ataque de los adolescentes, está en un barrio donde no es nada fácil, y entonces, bueno, va a hablar con un profesional de tenis, pues eso, ¿no? A contarle todos sus planes y él se niega a entrenar a Venus y Serena diciendo que es poco probable que ambas tengan éxito como cree él, ¿no? Y entonces, claro, aquí la llamada a la aventura realmente es una llamada a la no aventura, es una llamada como a no, déjalo. O sea, y entonces él hay un momento que regresa solo a las canchas de práctica, ¿no? Para pensar, y ahí es cuando vuelven a atacar los adolescentes y que antes lo golpearon y casi le disparan. O sea, realmente la llamada es una llamada a déjalo. Tanto el tenis como los adolescentes le dicen no. O sea, no puedes salir de tu sueño inicial de conseguir que tus hijas puedan salir de este barrio marginal, ¿no? El tercer punto es el rechazo de la llamada, que es cuando el héroe rechaza el desafío a la aventura, principalmente por miedo al cambio. Aquí hay un momento donde realmente Richard sigue a estos jóvenes, ¿no? Quiere proteger a sus hijas, aunque para eso tenga que dispararlos y para eso, al fin y al cabo, si les dispara ya se meten problemas, ya sabemos cómo va todo esto, juicios, disparos, asesinatos, y realmente con eso podría acabar con el sueño que tiene de que sus hijas lleguen a algo, ¿no? Entonces va a una tienda donde sigue a los adolescentes, saca su arma, quiere dispararlos, pero ahí tiene lo que se podría definir como un golpe de suerte, porque justo en ese momento, bueno, pues viene otro coche, hay un tiroteo, mata a uno de ellos, y realmente ahí rechaza este uso de utilizar la violencia como para defender a sus hijas, ¿no? Y pasamos a la cuarta etapa, que es el encuentro con el mentor. Un mentor lo hace aceptar la llamada y lo entrena para su aventura. Es aquella etapa en la que el héroe obtiene provisiones, conocimientos y la confianza necesaria para vencer sus miedos y adentrarse en la aventura. Claro, ese impacto que ha vivido con lo de la pistola es muy real y Richard no quiere que sus hijas crezcan aquí, donde ellas también pueden morir en las calles.
Con lo cual, después de hablar con su esposa, lleva a Venus y Serena a ver a Paul Hohen, ¿no?, que es un tenista profesional, para preguntarle si entrenará a las chicas. Y le convence para que le dejen demostrarle sus habilidades. Y bueno, ahí cuando llegan esa noche revelan que ya tienen entrenador. Sin embargo, como Richard le dice a su esposa, Cohen ha aceptado entrenar a Venus gratis, pero no a Serena. Bien, ya tiene el mentor que les va a acercar un poco al mundo profesional del tenis y les va a sacar de estas canchas, ¿no? Quinto, cruce del primer umbral, que es cuando el héroe abandona el mundo ordinario para entrar en el mundo especial o mágico. Richard lleva a Venus a comenzar a entrenar con Cohen, y mientras que Serena, por otro lado, se está entrenando con su madre. Y con el entrenamiento de Cohen, Richard y sus hijas entran en ese mundo especial de los tenistas profesionales. La industria, el espectáculo, o sea, ya no entrena ahí en la calle, en una cancha en la calle donde la pueden atacar y donde pueden pasar mil cosas, ya no entrena ahí en el barrio, sino, bueno, se está acercando ya a este mundo del negocio del deporte, del tenis y todo esto, ¿no? Pero claro, todo esto trae sus consecuencias, ¿no? Meterse en ese mundo, ¿no? Y entonces vemos que, por ejemplo, mientras Venus está entrenando, Richard quiere darle el consejo, pero ya no es su entrenador. O sea, este mundo tiene sus propias reglas, ¿no? Como vemos en la sexta etapa, que es la de pruebas, aliados y enemigos. En esta etapa el héroe se enfrenta a pruebas, se encuentra aliados y confronta enemigos de forma que aprende las reglas del mundo especial. Le permite evolucionar emocional y espiritualmente y ser iniciado en sabiduría, en valor, en luz y en el bien. Bueno, aquí ya Venus empieza a competir en partidos de juniors, llamando la atención y la admiración con sus victorias, ¿no? Pero, y además es curioso porque esta crianza de Richard se ve en contraste con la de otros padres en los partidos. Y él, bueno, alimenta a sus niñas con confianza, llevándolas a tener éxito. Pero a pesar de las victorias de Venus, a Richard le preocupa que sus chicas muestren humildad. Claro, él sigue con su hoja de ruta, esa que escribió como mucho antes de que incluso ellas nacieran, ¿no? Hay una vez incluso que después de entrenar de noche bajo la lluvia, él y sus hijas llegan a casa y se encuentran a la policía investigando por una denuncia de una vecina, ¿no? Y Richard defiende su paternidad y admite ante la policía que son duros con las niñas para mantenerlas alejadas de las calles. Y aquí es cuando Richard y Cohen se encuentran con un agente que se ofrece a representar a Venus. Sin embargo, Richard se ofende cuando el agente parece insinuar que el éxito de Richard es impresionante a pesar de la raza de la familia. Y ahí el agente quiere usar a Venus para ayudar a la industria a abrirse a un nuevo grupo demográfico. Y aunque esto ayudaría a Venus a obtener la atención que necesita, Richard se niega a permitir que usen a su hija y en cambio rechaza la oferta. Ahí es cuando pasamos a la séptima etapa, el acercamiento a la guarida del enemigo, que es cuando el héroe tiene éxitos durante las pruebas y se acerca a esa cueva o caverna más profunda. Y es que las apuestas suben, los relojes empiezan a correr y Richard le dice a Cohen que las niñas no necesitan la presión de la competencia a esta edad y que solo jugarán partidos cuando se conviertan en profesionales. Porque ese es el enemigo para él, ¿no? Claro, él está jugando siempre este juego entre padre y luego entrenador. Entonces, claro, él quiere protegerlas. Él sabe que el peligro que pueden tener las chicas muy jóvenes, ¿no? Que se metan en esa dinámica de estrés de la competición y que eso les puede hacer luego, bueno, pues que tengan sus taras emocionales, ¿no? Porque no puedan aguantar esa presión. Y claro, Richard se enfrenta a las consecuencias de su decisión. Su esposa, por ejemplo, está molesta porque decidió sin consultarla. Y ahí entonces es cuando Richard se pone en contacto con Rick Massey para entrenarlos, con otro nuevo entrenador, y después de ver jugar a Venus, acepta y la familia se muda a la escuela a Florida, ¿no? Claro, acercarse a la escuela de Florida es algo maravilloso, que bien, van a entrenar, todo mucho más profesional, pero no deja de ser también esa guarida del enemigo porque es la industria pura y dura y lo que puede pervertir todas estas enseñanzas de Richard. De hecho, una vez allí, Richard le dice a Massey, al entrenador, que Venus no va a jugar en juniors, creando con eso obviamente un conflicto con él, ¿no? Y ahí vemos como mientras tanto Richard lidia con las presiones de las entrevistas, los medios, ¿no? Porque lo que quiere es proteger a Venus de estas preguntas de los reporteros, ¿no? La octava etapa es la prueba difícil o traumática, que es la crisis más grande de la aventura, de vida o muerte, que es que durante el entrenamiento Venus le dice a Massey, al entrenador que quiere competir, y él intenta convencer a Richard de que la deje. Richard considera esta solicitud, pero cuando ve un noticiario sobre otra joven estrella del tenis que se está agotando y enfrenta problemas con la ley, cancela la práctica y se lleva a la familia a Disney World. Ahí el entrenador lo confronta y le dice que el plan de Richard es un error y que Richard no sabe lo que está haciendo. Y Richard ahí lo discute con su esposa. Él defiende sus métodos, pero ella le dice: estás asustado, tienes miedo a fracasar, que el mundo te mire y vea algo que no es él. Claro, es como de repente, ¿no? En este momento es como que el olor a muerte está presente cuando ve el potencial fracaso de su plan.
su vida, sus sueños para sus hijas. O sea, él había escrito el plan incluso antes de que nacieran y lo está intentando seguir a rajatabla, ¿no? Ese plan donde las prepare para ser deportistas de élite, pero por otro lado las proteja como adolescentes que son, como personas y como sus hijas. Y ese es el momento más duro para él, ver que su plan está a punto de fracasar. Hay un momento incluso que Richard encuentra a Venus afuera de la cancha, golpeando pelotas de tenis ahí con enojo, enfadada. Se acerca y él le dice que cuando los hombres blancos a él le golpeaban cuando era joven, su padre huyó en lugar de protegerlo. Y que él solo trata de proteger a sus hijas. Claro, el siguiente paso, ¿no? de competir y todo esto va a ser difícil, pero para Venus va a ser aún más difícil porque ella representa a todas las niñas negras de la Tierra. Y él quiere asegurarse de que cuando ella mire hacia arriba nunca vea a su padre huyendo. La novena etapa es la recompensa. El héroe se ha enfrentado a la muerte, se sobrepone a su miedo y ahora gana una recompensa. Y es que, bueno, Venus se compromete a jugar creyendo que puede hacerlo y cuando un representante de Nike se encuentra con la familia, va y les presenta una gran oferta, una oferta buenísima, ¿no? Sobre todo por eso, para una niña adolescente que simplemente es una promesa. Y va Richard y Venus y la rechazan. Porque Richard cree que la oferta es demasiado baja y está dispuesto a esperar más. O sea, esa es su recompensa. Ya empiezan a surgir las ofertas, ¿no? Aunque yo todavía no la he hecho competir profesionalmente, están surgiendo las ofertas de Opeta, pero aún así mantengo porque tengo tal ambición y tal confianza en ella que va a llegar que soy capaz hasta de despreciar todos los millones que la están ofreciendo ya. La décima etapa es el camino de vuelta, que es cuando el héroe debe volver al mundo ordinario, y aquí, bueno, ya Richard y Venus asaltan el castillo del mundo del tenis profesional, ¿no? Y mientras él consigue también mantener a su familia unida, todos apoyando a Venus, y ella ya entrando en este mundo profesional. Llegamos a la etapa 11ª, la resurrección del héroe, que es otra prueba donde el héroe se enfrenta a la muerte y debe usar todo lo aprendido. Bueno, Venus va ejecutando el plan mientras juega el torneo y ya se enfrenta en la final a Arantxa Sánchez Vicario, la actual campeona. Es divertido ver a una actriz hacer de Arantxa, ¿no? Sobre todo porque, bueno, para los españoles realmente Arantxa Sánchez Vicario, ¿no? En esa época fue como la primera gran campeona española, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando ganó a Steffi Graf en un partido, en una final, en algo bastante épico, ¿no? Bueno, en esta película, cuando llega al partido final, Venus toma la delantera a la campeona, mientras Richard se pasea y escucha el partido desde dentro del estadio, ¿no? Él lo sale fuera. Y entonces ahí es cuando Vicario toma un descanso estratégico para ir al baño y se detiene para sacar a Venus de su juego. Y funciona, porque Venus se pone nerviosa durante el descanso inesperado y comienza a perder después de que Vicario regresara para reanudar el juego. Bueno, todo esto creo que leí una entrevista hace poco a Vicario y ya dice que, bueno, que son cosas que están hechas en plan para dramatizar, porque claro, ahí ella es la mala. Pero como que no pasó, ¿no? El caso es que en ese momento nuestro protagonista, Richard, nuestro héroe, excava en su interior y ejecuta un nuevo plan. Os recuerdo que está dentro del estadio, ¿no? No quiere salir allí, ¿no? Y entonces él va y se sienta en la grada con su familia. Él quiere que si Venus mire hacia arriba, lo vea como su padre, no como su entrenador, ¿no? El partido sigue, ella pierde, pero Richard está orgulloso de todos modos. Porque claro, él quiere que sus hijas triunfen, sean la bomba, pero él sobre todo es su padre, ¿no? O por lo menos es la imagen que nos quieren contar en esta película, ¿no? Que él por encima de todo está la educación y la seguridad de sus hijas. La 12ª etapa es el regreso con el elixir, que es cuando el héroe regresa a casa con el elixir y lo usa para ayudar a todos en el mundo ordinario. Y esto se ve clarísimamente en la última escena de la película, cuando Richard, Venus y el resto de la familia, después de perder este partido, salen y son recibidos por una multitud que vitorea cuando salen del estadio, ¿no? Ahí Richard Williams realmente ha sufrido una transmutación en King Richard. Ha ayudado a los sueños de su hija que se hicieran realidad y ha abierto un mundo de posibilidades para que otros se inspiren en su historia. Claro, luego aparecen las típicas imágenes de biopic donde se ponen todos los logros que tuvo tanto Venus como Serena, ¿no? Que las dos han sido pues las más grandes o de las más grandes de la historia del tenis, ¿no? Y está bien porque, claro, aquí nuestro héroe no son las chicas, ¿no? Que realmente son las heroínas del deporte, sino el padre que de esa forma tan testaruda, ¿no? Le siguió su plan. Bueno, así terminamos el podcast de hoy, en el que hemos visto el viaje del héroe en King Richard. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!